Padre, te damos muchas gracias porque en tu nombre, y es exclusivamente en tu nombre, que nos reunimos, que buscamos, Señor, de tu rostro, buscamos de tu enseñanza, buscamos, Señor, tu camino, porque queremos, Señor, rendirnos cada vez más a ti, imitarte más a ti, Señor, conocerte más y de verdad ser un ejemplo y una luz para otros. En el nombre de Cristo Jesús, hoy te rogamos, Padre, que abras nuestro entendimiento, nuestro corazón, para que la palabra, Señor, penetre hasta lo profundo de nuestra alma y nuestro espíritu y nos transforme, Señor, y nos haga transformar nuestro medio ambiente, Padre, a donde nos pongas, ahí en ese ambiente, Señor, ahí tú nos hagas llevar esta palabra, Señor, que transforma y aún hasta trastorna, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, gracias por esta convivencia, gracias, Señor, por esta oportunidad de exponernos a tu palabra. Y, Señor, oímos tu voz. Habla, que tus siervas escuchan. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, pues vamos a retomar rápidamente la estrategia de la iglesia que dejó Jesucristo y la estrategia que tiene dos componentes muy importantes, esta estrategia. Es la estrategia 1, de hablar de la palabra, de ser testigos de las señales, poderes y de lo que Cristo vino a hacer, cumpliendo todas las profecías. Faltan algunas aún por cumplirse, pero el ser testigos, es decir, ese es el verdadero evangelismo. Ser testigo. A mí me consta. No es, mira, ahí dicen la palabra, búscalo y a ver qué te dice. No, es a mí me consta. ¿Sí? El Señor hizo esto por mí y aquí lo dice en su palabra y lo creo. Te invito a compartirlo. Ese es el verdadero evangelismo. Llevar a la gente de diferentes naciones, de diferentes pensares y formas de creer para que reciba las buenas nuevas. De verdad siempre estamos alertas, ¿verdad? Ahora con tanta tecnología estamos esperando las noticias, ¿verdad? Ya, ay, mira que ya viste que sí, el Chapo, que sí, ya viste que sí, que hubo un accidente, que cualquier cosa. Estamos atentos y estamos actualizados. El problema es que con las buenas nuevas parece que no nos actualizamos. Y las buenas nuevas de aquellos tiempos son las mismas de hoy. Jesucristo dio su vida por ti, pagó por tus pecados y por los míos, resucitó al tercer día y está a la diestra del Padre intercediendo por ti y por mí. Y la otra viene pronto. Viene pronto por su pueblo. Esas son las buenas nuevas. Entonces, esta era una de las estrategias de la iglesia del primer siglo. La iglesia que dejó Jesucristo de manera directa. Pasó la estafeta y dijo, ahora ustedes siguen con esta misión y me seréis testigos. ¿Sí? ¿En dónde? Primero en Jerusalén, en casa. En casa. Y luego en Judea, con los vecinos amables, que me caen bien, que conozco desde tiempo atrás, pero también con los vecinos incómodos, con Samaria, ¿sí? Con el vecino incómodo, con el vecino que, ay, de verdad, me cuesta trabajo. También hay que ser testigos. Y hasta lo último de la tierra. No nos imaginamos a quiénes podremos encontrar en nuestro camino y hasta dónde llevará esta persona o estas personas las noticias. Nuestros propios hijos, ¿verdad? Yo veo sus hijos que viajan y van a otros lugares donde nosotros ni nos imaginábamos. Yo por lo menos no me imaginaba ir. Nuestros hijos llevan esas buenas nuevas cuando han recibido y están convencidos de ellas. Entonces, tenemos esta primera estrategia, el ser testigos. ¿Sí? Mi madre vivió esto, yo vivo esto, mis padres vivieron y ahora yo lo transmito. También está el apoyo mutuo. Esta era la otra estrategia de la iglesia del primer siglo. El apoyo mutuo, ¿qué es esto? Es el bienestar común. El ver la necesidad de los más cercanos, los unos con los otros, con los que estoy creciendo, con los que estoy alimentándome. Yo veo su necesidad, yo veo el compartir la necesidad
de compartir y de tener una comunidad realmente cristiana. ¿Qué hacía Jesucristo? Denles de comer. Ya llevan varios días aquí siguiéndome y se les ha de haber acabado lo que traían al camino. Denles de comer, Señor. ¿Cómo les vamos a dar de comer? No es que fueran poco generosos o egoístas los discípulos, pero también las imposibilidades. Pero ahí vemos cuando la disposición del corazón, Dios hace la parte imposible, pero nosotros tenemos que hacer la parte posible. Un joven presentó, pues yo traigo mi lunch, ¿sí? Si sirve de algo, y sirvió de mucho. Pero es la disposición, esa es la comunidad cristiana, el compartir, la generosidad. No compartió un pan, y, bueno, yo traigo 5 panes y 2 peces, bueno, les doy 2 panes y 1 pez. No dijo, va todo, mis hermanos. Y esto es muy interesante porque van a empezar los problemas. Nos quedamos hace 8 días precisamente con el que tenían todas las cosas en común. Fue un final feliz, ¿verdad? Para nuestra enseñanza. Tenían todas las cosas en común y unos ayudaban a otros y el que tenía le daba al que no tenía y el que tenía era agradecido con el otro y servía a los demás. En fin, toda esta comunidad hermosa. Entonces las 2 estrategias, la palabra nunca faltaba. Nunca faltaba. Hoy en día hay muchas estrategias, muchas iglesias que quieren darle de comer al humilde, al pobre. Está muy bien a los niños que no tienen, a los niños que les dan desayunos escolares, etc. Pero no se comparte la palabra. La palabra está eliminada ya. Y creemos que hacemos una buena acción. Sí, la intención es buena. No todas las buenas intenciones es obediencia a Dios. Porque precisamente la fórmula es la combinación de la palabra, las buenas nuevas, con la comunidad, con el proveernos los unos a los otros, apoyarnos, amarnos, ¿sí? Entonces, de verdad que no dejemos una cosa. Muchas veces también compartimos la palabra, pero estamos viendo la necesidad. Y mejor, ya vete a ver qué te comes por allá, aunque sabes que no tiene que comer, y yo me retiro. Dice la palabra, ¿sí? Que tengamos mucho cuidado con eso. Vas y le dices que Dios te bendiga, pero tú teniendo con qué bendecirlo, porque Dios te ha bendecido con eso, no lo haces. Nos olvidamos de la fórmula perfecta de Dios, la palabra con la comunidad, la provisión mutua, el amor mutuo. Pero esto nos lleva precisamente del final feliz, que no es un final porque esto es un continuo. La iglesia, acuérdense que aquella fue el disparar. Ahora viene la expansión y la consecuencia de este disparo de amor, disparo de poder del Espíritu Santo, esta expansión. Pero obviamente yo les voy a hacer una pregunta. ¿Por qué surgen los problemas? Por las diferentes opiniones. Diferencias. Porque somos diferentes. ¿Por qué más? Por falta de humildad. Falta de humildad. ¿Qué más? Por la dureza del corazón. La dureza del corazón. ¿Qué más? Envidias. Envidias. Contienda. Egoísmo. Dureza del corazón. Envidia. Soberbia. ¿Perdón? Deshonestidad. Deshonestidad. Bueno. Y le podremos agregar la ambición, la presunción, la mentira, el lucimiento personal, la colusión. ¿Qué es colusión? Estar coludidos, ¿verdad? Sí, tú di que no viste nada y tú. Sí. La falta de conciencia de pecado. Pero si yo lo hice con buena intención. No estoy consciente de que hice mal. El egoísmo, ya dijimos, trae la muerte. Y esto nos lleva, y vamos precisamente a Hechos, el capítulo siguiente, que es Hechos 5, mi amor. Nos quedamos en el 4 la vez pasada, en donde aparece precisamente este maravilloso Bernabé, ¿no? Que teniendo y viendo la necesidad, le dijo, oye, pues yo tengo un terrenito, lo vendo y aquí está, repártelo, pues yo para estar el terreno. De una vez aparece, ¿verdad? Y él viene, y alguien más lo vio y dijo, oye, eso está bonito, ¿no? Se ve bien, lució bien, pues vamos a hacer algo semejante. Le dice el marido a su mujer, ¿verdad? Vamos a hacer algo semejante. ¿Y qué dice la palabra? Cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una propiedad.
pues está en su derecho, ¿no? Y se quedó con parte del precio, también está en su derecho. Sabiéndolo también su mujer, pues es su mujer, ¿sí? No, cero secretos entre marido y mujer. Y trayendo la otra parte la puso a los pies de los apóstoles. Está mal, hasta aquí, ¿está mal lo que hizo? No, está bien. Fue dispuesto. Claro. Ajá. Inmediatamente hizo algo que pues puede colaborar. Esa entradita, pues nada despreciable, ¿verdad? Para la comunidad en necesidad de ese momento. ¿Está mal lo que hizo? No. ¿Qué pasa cuando llega y Pedro, lleno del Espíritu Santo y de manera profética, de manera con una sabiduría de lo alto, le dice, Pedro, le dijo Pedro, Ananías, ¿por qué ha llenado Satanás tu corazón para mentir al Espíritu Santo? Desde el primer intento, oye, pues vengo a ayudar, ¿no? Para mentir al Espíritu Santo y quedarte con parte del precio del terreno. No sé qué le pasó la mano a Pedro. Él le habló de parte de Dios. No fue de Pedro, porque Pedro no sabía nada. Es el Espíritu Santo el que sí sabía. ¿Y por qué estaba mintiendo? Porque lo que querían ellos era inicialmente hacer lo mismo que Bernabé. Sí, darlo todo. Pero oye, pues es mucho, ¿no? Como que pues nos quedamos con una parte. Hay que se hagan bolas con nosotros, pero no vaya a ser que a nosotros también nos apriete la necesidad y bueno, vamos a quedarnos entre marido y mujer, ¿no? Y nos quedamos con una parte y nos lucimos, vendimos un terreno, aquí está lo del terreno, pero está incompleto. La sentencia del Espíritu Santo, preguntaré desde la carne, ¿no fue demasiado fuerte? ¿Qué dice el versículo 5? Mientras estaban sin venderse, no te pertenecía y después de vendida no estaba bajo tu poder. ¿Por qué concebiste este asunto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. No es a los demás que haces creer que lo viste todo, es a Dios al que tratas de mentirle. Y al oír a Ananías estas palabras, cayó y expió. Cayó muerto y vino un gran temor sobre todos los que lo supieron. Una medida drástica. Dijimos desde el principio, cuando vimos la introducción al libro de los Hechos, que se trataba de una iglesia con una disciplina extrema. ¿Y quién disciplinaba? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo disciplina de manera extrema. Si tratamos de mentirle, si tratamos de atentar, a Dios no se le tienta, a Dios no se le miente, a Dios no se le oculta nada, hermanos. Y esto de verdad tengámoslo muy presente, porque es parte de nuestra vida cristiana. Pero yo lo hice con buena intención, sí, y nos justificamos y nos apapachamos. Pero aquí la lección muy fuerte es, con Dios no nos andamos con cositas, ¿sí? Medias tintas, o es todo, es 10 o es 0, o repruebas o apruebas. No hay 5.9 y si te entrego un trabajito extra me subes a 6 y ya pasé. No es como en la escuela, ¿verdad? O como en la nueva educación, ahora ya no hay reprobados, ya nadie reprueba, ya todos aprueban. Pero vemos entonces aquí, ¿qué fue lo que dominó aquí a Ananías? Parte de lo que ustedes mencionaron, la ambición, la presunción. Oye, como Bernabé se va a adornar y pues acá nos quedamos afuera, la mentira, el lucimiento personal. Peor aún, esto trajo consecuencias no menores. Su mujer se coludió con su mujer y la llevó. Cuando nosotros
permitimos, cuando el pecado nos invade, cuando el pecado de verdad no hemos dejado que Dios sane plenamente nuestro corazón, hasta para hacer una obra, de verdad a nosotros nos decían, es que ustedes que tienen, o búscate gente que tiene para dar, hasta para dar, hay que ser sabio. Hay que pedir la dirección de Dios, porque no sabemos verdaderamente. Ciertamente la palabra dice, al que te pide, dale, sí, dale, en ese momento, ¿verdad? Algo temporal. Pero cuando ya vas a hacer una ofrenda especial, cuando ya vas a aportar, para dar tiene que haber dirección de Dios. Más bienaventurado es dar que recibir, ciertamente. Pero también necesitamos la guía de Dios. No quiere decir, por ejemplo, que toda la gente rica tiene que darle a los pobres. No. Tenemos que saber la dirección de Dios y cómo lo hacemos. El problema es cuando tratamos de hacerlo en nuestras fuerzas y lo contaminamos. ¿Sí? Lo violentamos. La falta de conciencia de pecado. Yo creo que Ananías estaba, oye, pues fue una buena intención, ¿no? El problema es que trajo consecuencias las mismas hasta para su mujer. ¿Qué pasó con su mujer? Su mujer tuvo la oportunidad de arrepentirse, de decir la verdad. ¿Sí? ¿Tuvieron lugar para el arrepentimiento? Sí, porque le preguntó por qué tratarse de engañar, y en vez de inmediatamente en el acto decir, perdóname, Señor. ¿Sí? ¿Qué pasó con Judas? Él tuvo la oportunidad, mas no se arrepintió. ¿Sí? Dice, entonces Pedro le dijo esto, y en el 9:5-9 dice, Pedro le dijo, ¿por qué os pusisteis de acuerdo para poner a prueba, dice esta traducción, al Espíritu del Señor? Ponernos a prueba, incluir a otros, contaminar a otros. Mira, los pies de los que sepultaron a tu marido están a la puerta. Y lo peor es que se la va diciendo, porque habla de parte de Dios. Yo sé que ni siquiera estás arrepentida, porque mentiste desde el principio. Dime, ¿vendiste el terreno en tanto? Y ella dijo, sí, ese fue el precio. Pues ya se habían puesto de acuerdo. Bien. Sí. Sin embargo, de verdad, y dice, y al instante el 10, ella cayó a los pies de él y expiró. Al entrar los jóvenes la hallaron muerta y la sacaron y le dieron sepultura junto a su marido. ¿Cuál fue la consecuencia de eso? Y vino, dice versículo 11, gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que supieron estas cosas. ¿Qué tipo de temor vino sobre ellos? Reverente. Claro, temor reverente. Temor al Espíritu Santo que ya les había llenado, temor al que el que dirige la vida de un verdadero hijo entregado. Temor. Y esto es fundamental, porque si no hay temor en nuestra vida, de verdad, las buenas intenciones, ¿no? Temor y temblor, cualquier cosa que hagamos. Entonces, por eso siempre preguntarle, Señor, ¿tú qué harías? Señor, ¿es correcto que decida esto o no? Todas las cosas ponerlas en manos del Señor. Compras, decisiones, ir a hablar con alguien, cualquier decisión, todas son importantes para el Señor, y a Él le agrada que en todo le consultemos. Señor, lléname de tu Espíritu Santo. Señor, quiero hacer. No es, yo ya hice mis planes, Señor, bendice mis planes. No es así. Es, Señor, ¿cuáles son tus planes? Estoy a tu servicio. Soy yo dentro de tus planes, mi Señor. No tú de copiloto en mi vida, sino tú dirigiendo y conduciendo mi vida. Ahorita me voy a saltar porque quiero englobar de manera general los problemas de la iglesia. Vamos al capítulo siguiente, al capítulo 6, porque surge otro problema. ¿Por qué surgen los problemas? Yo les preguntaba. Por aquellos días, al multiplicarse, versículo 1 del capítulo 6, al multiplicarse el número de los discípulos,
Surgió, ¿qué cosa? Murmuración. Murmuración. Aquí dice una queja de parte de los judíos helenistas o griegos en contra de los judíos nativos, de los judíos, porque sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria de los alimentos. Hasta ahí. ¿Por qué surgen los problemas? De nuevo, egoísmo, discriminación, mis amados, porque aquí estaba viendo una discriminación. Ah, no, tú eres de los griegos, no, tú no. ¿No? O tú espérate, si sobra, te toca. La discriminación, el desorden, mis amadas. El desorden también trae pecado, el desorden en la vida de un cristiano. ¿Sí? Esta mala falta de sanidad en nuestro corazón de todo aquello que éramos. Acuérdense que aquello que éramos es, por eso es el bautismo. Simbólicamente sepultamos la vieja criatura, la vieja naturaleza, y ya no la resucitamos, pero hay unos que andamos con resucitando y respiración artificial, la codicia, la falta de contentamiento. ¿Por qué hubo murmuraciones también? No es nada más los que repartían, sino también los que recibían. No sabemos contentarnos, y eso lo vimos en los mandamientos, ¿se acuerdan? En las luchas que tenemos los cristianos. El último mandamiento, el 10º, ¿sí? La codicia, la falta de contentamiento, de decir gracias Señor por 1 kilo de arroz o de frijol o lo que me hayan dado. Gracias por estos panes que me dieron. Pero la falta de contentamiento, pero yo, ¿por qué ella lleva más panes? No, inmediatamente empieza la comparación. ¿Por qué? Porque si yo veo un poquito más allá, me descontento de lo mío. Volteo a ver lo mío y digo, qué poca cosa. Esa es la falta de contentamiento. La falta de liderazgo también. ¿Por qué hubo falta de liderazgo? Pues porque los pobres apóstoles tenían que andar haciendo de todo, eran los milusos. ¿Cómo me suena conocido eso? Los milusos. Alguna vez una hermana me preguntaba, hermana, ¿por qué a usted siempre le toca lavar el baño? Porque nadie lo quiere lavar. Y el baño tiene que estar limpio. Sí. Pero cuando los apóstoles, los portadores de la palabra, los que dirigen las oraciones, los que dirigen la parte espiritual, la consejería, y tienen que estar cargando la escoba, tienen que estar sirviendo las mesas, no es indigno, es al contrario, es un honor. Pero no es posible estar en todo. ¿Estamos de acuerdo? Por eso hubo una falta de liderazgo, por eso se les perdió en un momento dado cómo se estaban repartiendo los bienes entre unos y otros. Y mientras otros se aprovechaban con su pecado de discriminación, con pecado de desorden, de codicia, falta de contentamiento y todo lo que hemos mencionado. ¿Qué trae? Trae división y contienda. En lo anterior, en Ananías y Zafira vimos que la consecuencia es la muerte. Mentirle al Espíritu Santo, mentirle a Dios es la muerte, punto. Y debe haber temor y temblor, mis amadas. Pero aquí decimos, bueno, pero este fue como que de otro grado, pero trae división y trae contienda. Trae contienda entre nosotros. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Porque pues muchas veces o no sabemos las condiciones o el interior de cada quien, muchas veces nos ponemos de acuerdo en traer, ¿verdad? Pues esta trajo muy poquito. Pues esta lo que trajo y encima se lo llevó porque nadie lo quiso y encima se lo llevó. ¿Sí o no? O nada más sucedía entre los judíos helenistas, ¿verdad? Y no se repartió de manera correcta o de manera justa. ¿Cuál es la justicia verdadera, mis amados? La justicia de Cristo. La de Dios. Porque la justicia verdadera es que si ahorita traigo un pastel, la justicia del hombre, ¿cuál sería? ¿Cuántas somos ahorita las que han contado? 19. 19, gracias. Si yo traigo ahorita un pastel, ¿cuál es la justicia del hombre? Que se divide en 19. Repartirle en 19. A ver, pero no dijiste la palabra correcta, o sea, la frase correcta, que se dividen 19 partes iguales. ¿Sí se entendió? Sí. Esa es la justicia del hombre. Y decimos es lo justo. Es lo equilibrado. Ni más ni menos.
¿sí? Hasta con gramos, milímetros, vamos midiendo, ¿no? Y vamos, no, le tocó cereza, pues partimos la cereza en dos, y mitad y mitad. ¿Sí? Tratamos de buscar la justicia a nuestra manera. Pero ¿cuál es la verdadera justicia ante este ejemplo tan burdo de un pastel en medio de nosotros? Lo que el Señor decida por su soberanía. Lo que el Señor decida, número uno. Pero, a ver, vamos a, Señor, reparte ese pastel. Que ¿Qué cada sería? uno tome la porción pensando en los demás. No se la cree mi hermana. Se hizo un experimento social. No sé si lo vieron porque anduvo mirando en las redes. Un experimento social que se hizo aquí en México. Yo dije, no, bueno, aquí ya lo había yo visto en otra parte del mundo. O incluso alguien se pegó billetes. Ajá. Y decía un letrero: tome lo que necesite. Sí. Tome lo que necesite. Y había gente, un señor muy trajeado así, que llegó y casi lo despeluchó. Y él le dijo: oiga, ¿y usted necesita todo esto? No, pero pues si es gratis lo agarro. Oiga, pero no puede pensar que alguien más sí lo puede necesitar. Se hizo el mismo experimento, se puso un bote de reciclado ahí y dice: tome lo que usted necesite, donde había mucha gente pues humilde, gente pidiendo limosna, gente viviendo en la calle, etcétera, digamos en el centro de la Ciudad de México, ¿no? Y se pegó ahí y se pusieron algunos billetitos de 20, de 50, monedas, etcétera, ¿no? Perdón, una cantidad, pues ahí, para que cada quien tomara lo que necesitara. ¿Cuál fue la reacción de nuestro pueblo mexicano? Hubo gente que sacó de su bolsa y puso los menos, pero sí hubo gente, sí hay así. Dice: esto es para el que necesita, yo traigo para el que necesita. Qué interesante. En el ejemplo del pastel que estoy poniendo ahora mismo, ¿cuál sería esa acción? Esperar a que los demás se sirvan. O tomar lo que necesita. Sí, pero puedo esperar, o sea, el poner, porque yo no traje el pastel, pero el poner algo es esperar a que los demás se sirvan. Eso es lo correcto. Sí, digo, ya no traigo más pastel. En este ejemplo social que se hizo, en este experimento social, hubo gente que llegaba de verdad, pues bien vestida, traía su portafolio y se pepenaban los billetes de 100 y de 50 y se le acercaban y le preguntaban: ¿usted los necesita? Pues no, pero pues ahí están a disposición, así que pues yo me los despacho. Qué terrible, de verdad. Y había gente, y de verdad pasó gente humilde, pasó un cojito, por diosero, creo que descalzo, no sé, y llegó y tomó un billete de 20 pesos y había más. Oye, ¿por qué? ¿Por qué te llevas a...? Pues con esto como, con esto alcanza a comer el día de hoy. Hay para que quede para otros. No, bueno. ¿Cómo somos, hermanos? ¿Cómo está nuestro corazón? Qué lejos estamos todavía de Él, porque en la misma iglesia surgieron estos problemas. ¿Qué sucedió ahí? Claro, Dios les dio la sabiduría a estos varones, ¿verdad? Versículo 12. Entonces los 12, ¿se acuerdan que decían eran 12? Sí. Aquí vuelve a aparecer Matías, no lo mencionan, pero vuelve a aparecer. Ahí está Matías, ¿verdad? A veces decimos: no se vuelve a mencionar, no, sí. Hoy en la mañana le decía yo, mi esposo me decía: no, claro que no. ¿Qué tal? Ahí está Matías, claro que porque todavía no estaba Pablo ahí. Entonces los 12 convocaron a la congregación de los discípulos y dijeron: no es conveniente que nosotros descuidemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Por tanto, hermanos, y aquí viene la clave, de verdad, el delegar, el ser conscientes como iglesia, como grupo, el trabajo de equipo y entender el llamado de cada uno de nosotros. De verdad, no todos somos mano, no todos somos hombro. ¿Cuántos hombros necesitas? 2, mi hermana. No necesitas más, imagínate un tercer hombro, pues no sé para qué. ¿Sí? Solo tenemos
solo necesitamos 2 rodillas. No todos somos pie, dedo meñique, no todos, ¿sí? Y aún del dedo meñique tengo el derecho y el izquierdo, con una especialidad, y Dios nos va llamando. Y dice aquí la palabra del Señor, escogeos. Dice, hermanos, escoged entre vosotros, que sean de casa, 7, ¿por qué 7? Es el número perfecto. Es el número del hombre, es el número de Dios para el hombre, ¿sí? De Dios para el hombre. El número del hombre es el 6, ¿sí? Pero el número de Dios para el hombre, cuando Dios... Ajá, exactamente. El 7. Escoged entre vosotros 7 hombres. ¿Cómo? De buen testimonio. De buen testimonio, dice aquí, de buena reputación. Que se hable bien de ellos, ¿sí? Que la gente le tenga confianza a esta gente. ¿Qué más? ¿Otra característica? Llenos del Espíritu. Esto es fundamental. Quiere decir que ya había algunos colados sin la llenura del Espíritu Santo, ¿sí? Y se manifestaba por sus frutos, evidentemente. ¿Y qué cosa del Espíritu Santo? Sabiduría. Y de sabiduría, porque se necesita sabiduría para administrar. Son pesos, dineros, cantidades, ver necesidades, conocer a la comunidad. Se necesita gente sabia, gente observante, gente sensible, ¿sí? Y gente equilibrada a quienes podamos encargar. Esta es otra característica, porque hay gente que puede tener esas características, las 3 primeras, pero no la cuarta, que esté dispuesto. La cuarta es que esté dispuesto a hacerse cargo de una tarea tan importante, ¿sí? Acuérdense que era la estrategia de la iglesia primitiva, era las 2, la palabra y la comunión cristiana. Entonces era importante que fueran estas personas. Dice, y nosotros nos entregaremos a la oración y al ministerio de la palabra. Y entonces, ¿a quiénes escogió? ¿Me quieren decir? Esteban, a Felipe, a Prócoro, Nicanor, Timón, Parmenas y Nicolás. Prosélito de Antioquía. ¿Saben que todos estos, quiénes eran los que se quejaban? Los judíos de raíz griega. ¿Y a quiénes escogieron? Puros griegos. Curioso. Increíble, de verdad. Pero fueron los que llenaron estos requisitos a los ojos de todos, de la comunidad. Aquí hubo una, vamos a llamarla democracia, ¿sí? Porque entre todos escogieron, ¿no? Este sí, no, este cual es de super confianza, este lo conocemos, ¿sí? Y entonces vino esta... ¿cuál es la consecuencia de ponernos de acuerdo y poner solución a los problemas? Los problemas va a haber siempre, hermanas. A veces oigo algunas de nosotras, yo misma, oramos, Señor, que no tenga problemas. No, perdón, no. ¿Eso en qué planeta es? Perdón, Plutón, algo que ya ni es planeta ese. No sé, eso no existe, hermanos. Que no tenga problemas. Los problemas son parte de nuestra vida, vienen en el paquete, desde que un bebé está en el vientre de su madre, ¿verdad? Que si se mueve, que si cae, que si no nace natural, o sea, siempre vienen acompañados con nosotros los problemas. Lo importante no son los problemas, ¿qué soluciones les damos? ¿Sí es? Y lo importante también es que no le demos nosotros la solución, sino dejemos que el Espíritu Santo nos guíe y hagamos lo que Él nos dice. Y el Espíritu Santo, a través de estos varones, dijo, ¿cuál fue la consecuencia? Versículo 7, esto es hermoso, maravilloso. Crecían en el conocimiento de la palabra del Señor y se multiplicaban. En grande manera, y muchos, hasta los sacerdotes, Obedecían a la fe. Gente que ni por acá se nos ocurría que pudiera buscar, anhelar, tener hambre de esta palabra. ¿Cuál es la consecuencia? La estrategia de Dios es la perfecta.
La del hombre no funciona. ¿Vimos la del hombre? A ti sí te doy, a ti no te doy. Esa es la del hombre, la justicia del hombre. 19 pedazos igualitos. Esa no es la justicia. Es sírvete lo que apeteces en este momento. Pero lo que apeteces pensando en los demás. Porque si apetezco un buen trozo. Sí, pero eso ya se llama bull. No. Es lo que apetezco pensando en los demás. Qué interesante, dos tipos de problemas. Uno que acarreó la muerte, porque fue una mentira deliberada contra Dios, contra el Espíritu Santo, y que fue descubierta además y expuesta. No solo fue la vergüenza, ellos que querían lucirse, Ananías y Zafira, ¿verdad? Aquí traemos esto, ¿no? Pero entonces el Señor les expuso y aparte les trajo muerte. En nuestra vida diaria, Dios es muy misericordioso y el mismo Satanás se lo dijo a Eva: no moriréis, hombre, no moriréis, tú come, no morirás. Y basados en ese pecado, que fue el pecado original, el creer a la mentira, ¿sí? El creernos autosuficientes y no oír a la voz de Dios, porque ese es el pecado real. No haber escuchado a Satanás, no, es que todo el tiempo lo estamos oyendo, ven para acá, pero todo el tiempo estamos oyendo la atracción, la seducción de Satanás: enójate, no lo perdones. Lo estamos oyendo constantemente. Oír a Satanás no es el pecado, es no escuchar a Dios. Si por acá, ¿verdad? Señor, perdónalo, por acá ellos no. El no escuchar la voz de Dios es lo que es pecado. Entonces vemos de verdad de una manera muy clara las problemáticas. Tenemos el otro problema que fue, vamos a decir, un problema, no lo quiero llamar menor, pero fue un problema que causó división, causó descontento y causó, ¿perdón? Sí, bueno, pero al principio fue: ay, es que estos de verdad son unos feos, se agandallan todos, se quedan con todo, nada más le ponen le dan a una persona, no ayudan a los demás, de manera la molestia, pero sobre todo la disensión, la separación y la contención. Ya se estaban peleando. Yo me imagino que hasta palabras altisonantes salían por ahí, ¿no? Tan es así que fueron, yo hasta me imagino que Pedro, dando alguna palabra, enseñando la palabra o dando consejería a alguien o orando por alguien, lo fueron a interrumpir: oye Pedro, ¿sabes qué? Que no me han dado despensa a mí. ¿Sí? O sea, y el otro interrumpido en algo que es lo importante, a lo que se dedicaban los 12, los apóstoles llamados para eso, y nosotros venimos con estas otras, no que sean de menor importancia, pero sí tiene cada uno su lugar. De verdad, qué grande es el Espíritu Santo. Vemos entonces aquí el pecado de la muerte de Ananías, regresando al capítulo 5, porque hoy quiero de verdad tratar de abarcar estos dos capítulos. El capítulo 5 es maravilloso. ¿Qué trajo como consecuencia? Dice: y hubo gran temor, versículo 5:11, gran temor sobre toda, mis amados. ¿Y qué es la iglesia? La gente. No el edificio. De hecho, no había edificio, no había auditorio. Sobre todo los que supieron estas cosas. Pero, ¿qué seguían? A ver, ¿qué seguía después de eso? Ay, no, ya se murieron, qué miedo, no vamos a escondernos. ¿Qué pasó? 12, por mano de los apóstoles se realizaban muchas señales y prodigios entre el pueblo, y estaban todos como unánimes. ¿Y saben qué dice la traducción de ustedes? ¿Unánimes qué? En el pórtico de Salomón. ¿Saben qué pasa en el pórtico de Salomón? Porque a lo mejor no nos hace sentido qué es eso, ¿no? ¿Qué es el pórtico? Donde se sentaban a escuchar la palabra. Es decir, quiero saber más, con hambre y sed de la palabra, unánimes. Oye, eso estuvo muy fuerte, pero quiero oír más, necesito más.
Contrario a lo que muchas veces nos sucede en medio de una prueba, y Dios tiene que reprendernos, ¿sí? Tal vez ya no con la muerte directamente como Ananías y Zafira, pero Dios nos reprende y nos jala la oreja, ¿verdad? Y después de eso, ¿qué hacemos? Los niños no se enojamos. Pues ahora no voy a ir a la iglesia hasta que alguien me llame. O reaccionamos de otra manera, pero estos que verdaderamente entró el temor del Señor en ellos, dice que estaban unánimes para aprender la palabra. Y versículo 14, más y más creyentes en el Señor, multitud de hombres y de mujeres se añadían constantemente al número de ellos. Esto es extraordinario, mis amados, pero hoy no pasa. Hoy hay un problema en una iglesia, aparentemente se soluciona, ¿y qué pasa? La iglesia se divide, ¿o no? ¿Y qué pasa? Muchos se regresan al mundo, ¿o no? ¿Y qué pasa? No hay este resultado. En vez de crecer, nos hacemos menos. Qué tremendo. Entonces yo creo que ahora la enseñanza es esta. La enseñanza, y es una advertencia que Dios nos hace, porque ellos siguieron, es decir, el objetivo es seguir con la palabra del Señor. Seguían sanando a los enfermos, liberando a los que así lo necesitaban. A tal grado creció la fe de la gente. Es un pasaje muy interesante donde la gente sacaba a sus enfermos. De aquí a que saque yo ficha, quién sabe, me va a tocar la 2000, ¿no? Pues entonces lo que hacían es sacaban a sus enfermos para que, aunque fuera como aquella mujer sirofenicia, aunque sean las migajas de la mesa de los hijos caigan sobre mi enfermo, aunque sea la sombra de los siervos del Señor caiga. Podemos pensar que esto es un poco de superstición, un poquito de sí, efectivamente, pero era el hambre y la sed de la gente. Efectivamente, esa gente necesitaba, supongamos que sí, la unción de los apóstoles alcanzaba aún a repartirse. Acuérdense que dice el Salmo 23, mi copa está rebosando. Y no se trata para que yo beba mucho, no, es para que yo comparta, para que se derrame la bendición sobre los que están cerca. Ellos rebosaban de la presencia del Espíritu Santo. El problema es que esta gente sí necesitaba más conocer de la palabra de Dios y crecer de acuerdo a la enseñanza que Jesucristo mismo había dejado. Y vemos que la gente cada vez se acercaba, venían de otras ciudades y traían a sus enfermos y escuchaban la palabra, pero esto no gustó. Ahí viene la otra consecuencia. Y ese es el ciclo y el patrón el que les pedía yo que estudiaran. ¿Sí? ¿Cuál es el patrón? Palabra, milagros y prodigios, ¿sí? Venía circunstancias de temor, por ejemplo, Ananías y Zafira, pero seguían haciéndose milagros y prodigios, seguían haciéndose señales en el nombre de Jesús, predicándose la palabra. ¿Y qué viene? La persecución, la oposición. Siempre va a haber, ¿sí? Y entonces, ¿qué es lo que motivaba a los mismos judíos a perseguir a estos que hacían grandes prodigios en el nombre del Señor? Y sobre todo, lo que más les podía no eran los milagros, era que hablar en el nombre de Jesús, esta parte verdaderamente les crispaba, pero también ver que tanta gente les seguía, los buscaba, venían de otras comunidades y venían a buscar, a oír la palabra. Así es, la palabra corría y era glorificada. Además veían los milagros y los prodigios. Por supuesto, pero lo que enojaba a los religiosos no eran los milagros, aun cuando sí les dejaba un poquito. Vimos cuando Pedro sanó al cojo, ¿verdad? En el nombre de Jesús, levántate. Dice, pues lo tenemos aquí, pero no podemos negar, está el cojo que no caminaba y que llevaba ahí años sentado. No podemos negarlo, ahí está. De alguna manera esto
choqueaba su forma de pensar, su religión. Molestaba el... Por supuesto, Sí, no, no. su religión choqueaba lo que ellos no habían podido, teniendo lo mismo y hasta más, porque ellos eran estudiados. ¿Sí, amada? No les molestaba tanto los milagros, No. sino el nombre de Así es. Jesucristo. Y a la fecha sigue molestando. Así es. O sea, eso era lo que En el Nar momento en decía. que dices, en el nombre de Jesús, es religión. Ya estás hablando de religión. Sí. Ujú. Pero el problema es que Pedro le dijo a los del concilio que lo habían arrestado anteriormente, no hay otro nombre, que con la pena, discúlpame, ¿sí? Perdóname, pero discúlpame, no hay otro nombre debajo del cielo en el cual tú y yo y todos y el que se levantó y el cojo, que no hay otro nombre en el cual podamos ser salvos y sanos y redarguidos y tocados y bendecidos. No hay otro nombre. No hay otro nombre. Y entonces estos se enojan e inmediatamente los llevaron a la cárcel. Los llevaron cautivos, la persecución, los llevan a la cárcel. ¿Qué pasa? Un ángel los libera y los saca. Pero a mí me maravilla. De verdad es como para decir, vayan y escóndanse y yo les aviso cuando salgan. No, eso sería nuestra carne, nuestra lógica, ¿no? ¿Y qué les dijo el ángel? Versículo 19, pero un ángel del Señor durante la noche abrió las puertas de la cárcel y sacándoles, les dijo, ¿y qué? Es decir, no de los sentaditos, no de los que están ahí de oyentes, no, pónganse de pie, porque el que se ponía de pie era para ser escuchado. Pónganse de pie, puestos de pie, ¿qué? Hacen al pueblo todo el mensaje de esta vida. No es escóndanse, no es espérense, no sean imprudentes, no tienten a Dios, porque muchas veces nos escudamos con todo eso y nos acobardamos. Y aquí nos dan una lección de endereza. Pero estaban en la cárcel. ¿Cómo los estaban en la cárcel? Porque al día siguiente los mandan a sacar de la cárcel y todo estaba cerrado, pero sin prisioneros. Sí. ¿No? Y lo peor es que alguien les fue a decir, ¿qué creen? Que los prisioneros, que no están prisioneros, están en la plaza, están exactamente enseñando. Bueno, no se enojaron, lo que les sigue, ¿verdad? Entonces, pero aparte no lo entendían. Era tanta su rabia que cegaba su forma, este entendimiento de Dios está respaldando a estos hombres y mujeres, a estos hombres en este caso, ¿sí? Y luego los fueron a capturar y los confrontan. Versículo 28. Os dimos órdenes estrictas de no continuar enseñando en este nombre, lo que decía Lorena, el nombre les molesta, en este nombre, y aquí habéis llenado, o sea, no es que fueron a la plaza, llenaron Jerusalén con vuestras enseñanzas y queréis traer sobre nosotros la sangre de este hombre. Sí, esto también les pesaba, porque inmediatamente se decía aquel a quien ustedes crucificaron. Y Pedro le dijo, debemos obedecer a Dios antes. Esta es la enseñanza. Y les dice quién es ese Dios, el Dios de nuestros padres que resucitó a Jesús, a quien ustedes, y se los vuelve a recalcar. O sea, si les molesta aquello de la sangre, de que les eche la culpa y todo, a quien ustedes habíais matado colgándole en un madero. ¿Sí? ¿Qué arrojo? ¿Cuánta gente, no sé, pudiera dar testimonio que ha perdido un trabajo así? ¿O de qué ha perdido? ¿Por qué? Por el arrojo de decir, te había yo dicho que no hablaras. Y hablaste. Oye, pero lo hice afuera de la oficina. Pues sí, pero te dije que no lo hicieras. Pues lo voy a seguir haciendo.
Estoy de acuerdo en no hacerlo en las horas de oficina, estoy de acuerdo, voy a respetar, pero lo voy a hacer fuera, no lo voy a dejar de hacer. Pues estás despedido, pues despídeme. Porque soy bienaventurado por causa del nombre. ¿Cuántas personas pudieran dar ese testimonio? A veces en un matrimonio. Mamá quiere enseñar a los hijos en el camino del Señor y papá lo prohíbe. Hay casos, dicen que hay casos, donde papá dice no, y no los vas a llevar a la iglesia, muy bien, les enseña, no, homeschooling, no, ¿sí? Les enseño aquí, pero es que aquí no se puede hablar la Biblia, no se puede. Bueno, pues entonces cuando vayamos en el coche, vamos orando, vamos cantando, y mamá le dice al papá, no voy a dejar de hacerlo. ¿Es una mamá rebelde? No, Es un Pedro rebelde porque la autoridad religiosa les prohibió. ¿Es un Pedro rebelde, desobediente? no. Sí, pero no. Sí, pero o no, pero sí. no, ¿Cómo pero- que? En parte sí tiene que someterse al marido en el caso que si le dice no. Y lo hace. Ajá. Pero entonces ahora lo hago en el coche. Ujú. Sí. ¿Y pero qué? ¿Está el marido también? No. Está el Señor. De verdad, Dios nos da las estrategias, las palabras, la paz y aún la autoridad. Aún la autoridad para proceder. En una de esas el papá se enferma, los hijos, vamos a orar por papá. Y el papá sana. Está bien, pueden empezar a ir a la iglesia. Y papá dobla las manos. No lo sé, pero cuando somos fieles a Dios antes que a los hombres, no en desobediencia, amada. No estoy aquí tratando de sublevar nada, ni levantar esposas rebeldes. No. ¿Sí? Pero obedecer a Dios, pero cuando verdaderamente estamos entregadas a Dios. Pedro estaba totalmente, y él tenía la autoridad de decir, obedezco primero a Dios. Sí. Y vemos este caminar. ¿Qué deciden hacerles a estos muchachos? La primera vez los apresaron y dijeron, no los golpearon. ¿Por qué? Por causa de la multitud. Les dio miedo la multitud. Los liberaron, pero con amenaza. No vuelvan. Prohibido. No, ya, córtenle. Segunda captura. Segunda persecución. ¿Qué pasa? En concilio aparece un personaje extraordinario. Gamaliel, maestro de Pablo. Parece un fariseo, es un fariseo. Pues Pablo era un fariseo. Era un sabio y aparece y les dice, yo nada más les voy a decir una cosa. Surgieron, y aparte trae todo el antecedente, surgieron estos grupos, y al ratito se desvanecieron. Se muere el líder y se desvanece, surgió este otro grupo. Y Si es de se hombres, dividieron. Si es de hombres, se desvanece. eso. Si es de Dios, Pero si es de Dios, cuidado, no nos hallemos nosotros Luchando contra Dios. contra Dios. Qué tremendo. Qué palabras tan sabias el Espíritu Santo puso en este varón, no específicamente en defensa de Pedro, discúlpenme, todavía es que ya estoy en Pablo en el otro lado, en defensa de Pedro y de los apóstoles, sino en defensa de ellos mismos. No nos hallemos nosotros luchando contra Dios, si esto es de Dios. pero él le dio temor a él. Por eso Claro. expresó eso. Por supuesto, por eso digo, lleno del Espíritu Santo. Y tan es así, esto nos deja ver que este varón puso de su enseñanza que traía espiritual en Pablo. Así. Porque esto va a venir después, va a surgir después, porque Pablo traía la enseñanza de este varón. Ajá. Y vemos que es un sabio, sí. Este Gamaliel es el mismo. Sí, el maestro. El maestro de Pablo. Así es.
Entonces dijo, con palabras sabias, no nos hallemos luchando contra Dios. Que hacía alarde de Pablo, que era instruido por A los pies de Gamaliel. Entonces decía, es decir, yo estaba a toda la enseñanza que pudiera salir del maestro Gamaliel, otro fariseo, ¿sí? Por eso él era un fariseo también, ¿sí? Pero vemos entonces aquí cómo este varón procede a hablar y entonces dicen, está bien, pero denle sus buenos azotes, no se van libres. ¿Los azotaron? Sí, de acuerdo a la ley. Entonces vamos viendo, hermanos. Primer punto, los apresaron, Sí. y los amenazaron y los liberaron. Ay, no pasa nada. Esto de la vida en Cristo no está tan difícil. Pero el Señor va graduando, El Señor va subiéndole un poquito a la intensidad, porque nos está preparando, mis amados. Después los apresan, se defienden, alguien más les defiende espiritualmente, los azotan, ahora sí les tocaron unos cuantos garrotazos, azotes, les intimidaron, los volvieron a amenazar, ¿sí? Y les dijeron, no más en este nombre. Subió un poquito la intensidad de la persecución. Yo nada más les quiero pedir que nos adelantemos, si ustedes lo van a hacer en casa, a la siguiente persecución. ¿A la que perdón? A la siguiente persecución. Esto lo van a hacer, esto es tarea. Busquen la siguiente persecución. ¿Qué pasó? Ahí es donde decimos, ay Señor, déjale, como que los pasaste de segundo a cuarto. O no, te brincaste, subiste de nivel. Pero Dios nos va preparando. ¿Sí? Aún en medio de las pruebas. Y a veces, de repente, es que esta estuvo más fuerte que la vez pasada, pero ya estaba yo preparada. Yo ya tenía esta comunión con el Señor. La última parte del capítulo 6, estábamos en el 5, es precisamente donde ellos son liberados, donde son golpeados. Gamaliel interviene, ¿sí? Hace conscientes un poquito a los inconscientes y finalmente son liberados y el pueblo les convertido les sigue apoyando. Y es cuando después surge la problemática de la repartición de los bienes, ¿sí? En el capítulo 6. Termino el 5 porque es muy bonito cómo va cerrando de alguna manera. Y todos los días en el templo y por las casas o de casa en casa no cesaban de ¿qué? De enseñar y predicar a Jesús. A ver, pero les advirtieron que ya no lo hicieran. No, pero conocían la palabra, ¿no? Entonces, ¿a quién vas a obedecer? No puedo dejar una vez que de verdad ha entrado en tus venas la convicción, la fe, la sangre del Cordero que redimió tu vida, no puedes dejar de hacerlo. Querían volver a experimentar el gozo de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa Así de es, esto es hermoso porque dice, salieron, versículo 41, ¿lo quieres leer, Lore, por favor? Y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa de nombre. Gozosos, salieron latigueados, golpeados, apaleados, azotados, y salieron gozosos, hermanos. Y después siguieron, después de haber sido amenazados todos los días. ¿Cuándo? En el culto de los lunes y a veces los jueves y el domingo un ratito en la mañana. Todos los días. No cesaban. No cesaban, hermanos. De verdad esta vida, decimos, es una vida de fanáticos esto. Sí, eso no es. Así deberíamos de ser. No fanáticos, radicales.
Es muy diferente. Ser un fanático, porque un fanático es un ignorante, que sigue como borreguito nada más. Pero un radical se vuelve oveja del Señor, del redil del Señor. Es muy diferente ser borrego que ser oveja. Porque hay conocimiento de la grandeza del Así Señor. es. Y hay más hambre. No es que ya lo conozcamos todo, buscamos más. Cada vez queremos más. Y más experiencia en tu vida. Y como dice Hebreos, y ya no buscamos, algunos de nosotros ya no queremos la papillita espiritual. Decimos, Señor, la vianda, ¿no? Y cuando nos llega una vianda que masticar, ¡ay! Gracias, Señor. Gracias por esta revelación, gracias por tu presencia en mi vida. Y finalmente vamos a dejar para la próxima vez también, les voy a pedir, Esteban. Ay, sí, luego, no, Juan, gloria a Dios. Me caía bien, yo lo sé. No, pues por eso, gloria a Dios. Sí, ese fue radical. Esteban. Todos me invitan. No te voy a obedecer, o sea, dime lo que quieras. Pero hablando de Esteban, él prefirió que lo No escogió él, sí, no, se apedrea. pero en ese momento. Pero él sabía dónde iba. Él es el primer mártir que hay. Es el primer mártir. Vamos a decir que empezaron Pedro y los apóstoles con estos encarcelamientos. Son una probadita de ser mártires. ¿Qué era mártir? Sí. ¿Qué quiere decir ser mártir? Testigos. Testigos. El Señor Jesús se nos dijo, y me seréis testigos o mártires, hermana. Y podríamos decir, pobrecito Esteban, lo apedrearon, pero hay dos cosas. Una, el Señor vino a él y todas esas apedreadas, él ya no las No, hizo, porque él estaba en Vio el presencia cielo de abierto. Veía la gloria. y el consuelo del Señor. El Espíritu Santo lo consoló. Y por otro lado, pobrecito, así quisiera yo estar ahorita en gloria del Señor. No, al vio la contrario, gloria. qué emoción. Sin embargo, decimos, sí, nada más que a mí me gustaría brincarme lo de la pedrada. Sí, y que vaya Esteban dando mi discurso espectacular, porque da un discurso de verdad de temblar, porque delante del concilio era como para que el que no lo entiende, el que no se convenza, de plano estaba tapado. Pues sí. Pero estamos mal. Bueno, estaba Saulo. ¿Sí? ¿Puedo comentar algo? Por favor. Aquí vimos hace 8 días de que en el poder del Espíritu Santo ellos predicaban, sí, anunciaban el Evangelio. Entonces yo vi algunos pasajes que hablan sobre suministrar el Espíritu Santo. Dice que, y vi lo que es suministrar, es poner al alcance de una persona ese poder del Señor en estos momentos que lo necesitaban. Es como prender la bomba del agua para que te rebases, te llenes del Espíritu Santo. Por eso ellos experimentaban este gozo y este valor para predicar el Evangelio, pero en ese momento eran rebasados del Señor. Y bien, en Gálatas 3:5, Filipenses 1:19 habla de este suministro del Espíritu de Dios cuando un hombre camina bajo su voluntad, anunciando la palabra del Señor, ¿sí? Entonces vi lo que era suministrar más, ya tenían el Espíritu, Claro. pero se derramaba el Espíritu en ellos para poder vivir su vida como la estaban viviendo los apóstoles. Tiene la misma raíz, gracias Lore, tiene la misma raíz de administrar. Acuérdense que la palabra también nos habla de que somos administradores de qué cosa, de la gracia. Y cuando somos administradores es porque ministramos o suministramos esa gracia, ¿sí? No nos suministramos a nosotros mismos, pero somos administradores, es decir, hacia afuera, hacia el prójimo, eso es ¿sí? Al que está cerca. El compartir, suministrar lo que tenemos, o sea, compartirlo, darlo. Por eso la clave de 2 puntos del crecimiento de la iglesia, el crecimiento sólido de la iglesia del primer siglo, mis amados. ¿Cuál era?
administrar, suministrar, ministrar la palabra con señales y prodigios. Y número 2, administrar, suministrar y repartir los bienes y la comunidad y compartiendo el pan en las casas y en el templo la palabra. Esta fue la clave, mis hermanos. ¿Qué nos falta? ¿Qué está pasando para esta hora? Ahora, de verdad, hubo ahora un congreso de comunicadores y de técnicas y ahora vamos a usar lo digital para expandir la palabra. ¿Cuál digital tenían estos? ¿Cuál WhatsApp? ¿Cuál Facebook? ¿Cuál Internet? Nada. Televisiones, proyectores. Me tocó alguna vez con unos cantantes famosos. Justamente a mí me llamaron a compartir a los jóvenes, pero a la vez también invitaron a estos cantantes. Y fueron a la iglesia de estos jóvenes, donde estaba llevándose a cabo esta confraternidad de jóvenes. Y nos reconocimos porque resulta que estos jóvenes artistas fueron mis vecinos cuando éramos niños, ¿sí? Los ¿qué hubo? ¿No? Entonces ya tú eres tú, sí, soy yo, tú y tú también. ¿Por qué no me compartiste la palabra? Porque no la conocía, ¿sí? Hasta ya adulta conocí la palabra, en fin, ya. Y resulta que estos artistas, ¿verdad? Uno de ellos tecladista y el otro guitarrista, justamente iban a compartir la alabanza el domingo en la mañana, y yo iba a compartir la palabra. Y de repente se fue la luz. Se fue la luz y pues todo es eléctrico, ¿no? No hay bocinas, no hay micrófono, no hay teclado, no hay guitarra. ¿Y qué pasa? El tecladista prácticamente aventó el piano, o sea, el teclado, enojado. ¿Cómo es posible? ¿Por qué no arreglan la luz? No se la pueden traer de otro lado, que quién sabe qué. Verdaderamente molesto. Gracias a Dios por el hermano, por el Espíritu Santo que estaba ahí. Y el hermano dijo, hermanos, porque su guitarra era electroacústica, entonces puede funcionar con electricidad o acústicamente. La desconectó y empezó a ministrar. Y empezamos a adorar al Señor de una manera. No había batería, no había teclado, no había bocinotas. Y empezó a ministrar la gracia de Jesús. ¿Qué es lo que necesitamos? Disposición del corazón. Veamos a los varones que administraban lo material. Nada más esos. Llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Dispuestos y llenos, ¿sí? Y varones sabios. Nada más para administrar el pastel. Era el tecladista. No, ya te está la cabeza. Ya cambié de historia, No volteé la página. La lección fue para todos, de verdad, hermanos. No limitemos a Dios. Dios no tiene límites. No tiene límites. Y Dios, aun cuando el hombre nos cierre las puertas, Dios no tiene límites. No puedes predicar más en el nombre, usar ese nombre. Dios no tiene límites. El ángel lo saca de la cárcel, ve y párate ahí, sigue hablando del nombre. Y por el templo y por las casas, hermanos. Dios no tiene límites. Ananías y Zafira quisieron transar al Espíritu Santo, lucirse. Pero siempre hubo un Bernabé que también dio de todo corazón. Y hubo otros que temieron y dijeron, yo sí lo doy de corazón, aunque nadie se entere, que no sepa tu mano derecha lo que hace tu mano izquierda. De corazón. Y dice, en otra parte de la palabra, lo vamos a ver más adelante, no había carencias en la iglesia. Y miren que había pobres y ricos, pero no había carencias. Nadie pasaba hambre.
¿Qué aprendemos, hermanos? Problemas sí, cierto, que vienen con nosotros, vienen con el paquete. Donde vamos nosotros hay problemas. Desde nuestra salud física, nuestros pensamientos, nuestras emociones, ¿sí? Y nuestra relación, cercanía o lejanía con Dios. Ahí hay problemas. Entonces podemos, de verdad, sí, mi amada, por favor. Pues que con la llenura del Espíritu Santo vamos a poder caminar, vamos a decir que en automático, ¿no? Porque no vamos a tener temor más que el reverenciar, vamos a poder tener esa disposición de la que estás exaltando ahí, señalando, para hablar la palabra, ¿no? Y estamos capacitados por Él a través de la palabra, pero luego lo tomamos literal nada más, lo tenemos como una receta, pero no realizamos la receta. Entonces, la verdad, esa llenura del Espíritu Santo y esa capacitación que Él nos da y que viene para qué, para tener ese denuedo y esa disposición de poderlo hacer en su voluntad, porque además es en su voluntad, no es para poner de lo propio ni para exaltarnos o enaltecernos como se lo hizo notar a Pablo, ¿no? En otro momento, sí, en la revelación que él recibía. Entonces nosotros tenemos un canon completo y ahí está la revelación completa, que no hay que quitar ni poner y que le pongo de mi cosecha, ¿no hay? Entonces, si contamos con esa llenura del Espíritu Santo, vamos a hacer las maravillas. Y yo creo que nos ha pasado que muchas veces recibimos cosas maravillosas y no fue más que la obra del Espíritu Santo a través de nosotros. Por supuesto. Eso es. Pero lo importante también, mucho de la enseñanza aquí es y lo que deja Jesucristo. Cuando Él se va pensando en sus discípulos. Sí. Cuando Él deja a sus discípulos, les enseña que ellos piensen en los demás. Entonces vemos de verdad cómo efectivamente por ahí corre una estampita, un cuadrito que dice, ciertamente lo dice en Gálatas, pero no vemos el contexto, que toda la palabra se resume en amarás a tu prójimo como a ti mismo. Sí, pero no. Si no amo a Dios sobre todas las cosas, porque ese es el primer mandamiento, y a mi prójimo como a mí mismo, entonces sí queda resumido. Yo creo que estamos viendo un modelo de vida en los apóstoles, una vida de fe y una vida entregada al Señor. Y yo veo que básicamente en nuestra vida así bien particular, yo al menos pienso que ellos dijeron al cojo, lo que tengo te doy. Y no dieron otra cosa más que lo que tenían, que era la palabra de vida a través del Evangelio de Jesucristo. O sea, ya no enredarnos tanto, eso es lo que tenemos y eso es lo que debemos de dar. O sea, además no hay otra cosa que salve al ser humano. Entonces, dar eso y no enredarnos con tantas cosas. Obviamente existe la conducta en nuestra vida apegada a la verdad del Evangelio, que ya conocemos muchas, ¿no? Pero lo que dicen los apóstoles, lo que tengo, eso es lo que te doy. Así es. Y eso es lo que le va a hacer bien a la gente. Claro. Es lo único. Y en realidad le ofrecieron, sí, la salvación, la sanidad en el nombre de Jesús. Le ofrecieron el nombre de Jesús para su corazón, para su fe, para su vida. Pero también le ofrecieron las puertas y los brazos abiertos a una comunidad de fe. Así es. Porque eso es otra cosa. No es nada más abierto la palabra y hay los que te ayuden. No, es ven a la comunidad, ven y júntate aquí, recibe, sigue creciendo, sé sembrado. Es el hacer discípulos. Claro. Es el hacer discípulos. ¿sí? Claro. Pero cuando no tienes esa cercanía, esa oportunidad, Claro. digamos, pues bueno, tienes lo que das. Claro. Y no dejas que la gente se vaya así. Pero dejas la curiosidad Así es. y la comezón Así de es. tal manera que busca. Y ahora con tantos medios, cariño, ahora sí, Claro. de verdad, además teniendo discernimiento para saber qué buscar. Perdón, hermana, ¿tú querías decir algo? Pero no, añades muchas cosas una vez que tú recibes al Señor y que tú buscas
testifica su palabra y tiene sangre de ella, se añaden muchas cosas, porque este cojo no nada más fue y aprendió del Señor lo que tenía del Señor, sino también comió. Ah, claro, Porque por eso toda la digo, comunidad, pero por supuesto, se le ya no restauró. pidió, ya no mendigó. es añadido. Es una añadidura, es una añadidura, ¿no? La plenitud del Espíritu, de verdad, el Señor añade. Buscar primero El reino de Dios. y su justicia y qué, y todo lo demás será añadido. Él toma ese control. Pero ¿cómo lo hace? En el desierto lo hizo de manera prodigiosa y milagrosa, ¿sí? El maná del cielo. Pero ahora en la iglesia lo hace a través de mi hermana, a través de mi hermana, y entonces provee al que no lo tiene, ¿sí? Y a través de, y a lo mejor mi hermana es provista de la palabra que a lo mejor ella no tiene, a través del que sí la tiene. Y todo es la gracia de Dios. Claro. Esa es la Somos los clave. administradores de esa gracia. Qué responsable. O tal vez no tienes la palabra, pero compras Biblias para obsequiar. Es un Claro, ejemplo. claro. ¿no? Pero no tienes la palabra, pero la sigues buscando tú en lo personal. Ah, sí, claro. No, es a lo que me refiero, sí. Es eso de que no tienes la palabra, pero No tengo la facilidad, no soy No sabes predicar, eres predicadora, pues. pero ayudo, participo. Ajá, ¿no claro. somos embajadores en cadenas? No, sí. Así es. Lo que dice que están repartidos los ministerios, pero uno es el de dar. Claro. Digo, hay alguien que no tiene esa facilidad de hablar, Exacto. pero es generosa, ¿no? Y el generoso piensa en generosidades y comparte. Y es una forma también de servir al Señor. Claro, Así ¿no? es. En todos lados, en todas las congregaciones, comunidades entregadas a Cristo, se necesitan Martas y Marías. Eso sí. En todas. Martas y Marías, las dos son siervas, instrumentos del Señor. Y aunque ciertamente, ¿verdad? Una hay que jalarle las orejitas porque se afana más con las cosas, ¿verdad? Pero el Señor las ama igual. Claro. El Señor les habla y el Señor las atiende y el Señor las ministra. Sí, mi amor. Esa es la palabra que de la abundancia del corazón Ah, habla la boca. Cuando nosotros estamos llenos de la palabra del Señor, no puede salir otra cosa más que bendición para los que la oyen. Y palabra del Señor. Mira, de la boca de Pedro con Ananías no salió mucha bendición, que digamos, pero sí era de Dios. Bueno, es que ahí Estaba lleno del Espíritu Santo. A la señora le dijo, ni te vas a levantar, amiga, aquí te quedas. Qué tremendo, de verdad. Pero Dios usa a los instrumentos dispuestos, aún para las cosas más difíciles. A Juan lo usó para decirle a Herodes, estás en pecado, estás mal, estás con una señora que no debieras estar. Y le costó la cabeza. Nada más. Pero estaba lleno del Espíritu Santo. Es que aquí tenemos, en el ejemplo de Ananías y Zafira, las motivaciones que ellos tuvieron no fueron las correctas. Quisieron ser bien vistos y quisieron ser apreciados. Amada, pero con todo esto, veamos el espejo de Ananías y el de Zafira Sí, frente a nosotros. y por eso hay que tener temor. Y decirle, y ahora les pido que oremos precisamente, para que el Señor nos haga conscientes de todo lo que todavía pueda haber de Ananías y de Zafira en nosotras. Que pueda haber, que tú bien dijiste que era la ambición, la presunción, la mentira, la codicia, sí, la falta de conciencia de Lucimiento pecado, personal. lucimiento personal, la falta de Honestidad. de conciencia de pecado. Ajá, falta de verdad. La verdad es la clave. Y también todo lo que pueda haber dentro de nosotras de queja, de falta de contentamiento, como los judíos y las judías helenistas que se quejaban, porque también los judíos locales eran abusivos. También lo que pueda haber de abuso dentro de nosotras, amadas, porque si no hay. Sí, Sí, claro.
Sí lo hay. Mucho que aprender. Y es momento, hoy la enseñanza es esta: Señor, perdóname y ayúdame a quitarme esa naturaleza que ya no debe estar en mí. El que piense seguirme, niéguese a sí mismo. Señor, yo niego ya todo eso dentro de mí. Vamos a orar, a orar de una manera silenciosa primero para que Dios te traiga conciencia. Y después hacemos una oración pidiéndole perdón a Dios y pidiéndole, rogándole humildemente una limpieza en nuestro interior. Padre Celestial, gracias porque abres tu oído en este momento, Padre, para escuchar aún el silencio y la reflexión de nuestro corazón. Pero es tu Espíritu Santo el que está hablando. Es tu Espíritu Santo el que está trayendo a nuestra conciencia, a nuestra mente, a nuestra memoria, Dios, que aún no lo hemos entregado todo, que aún, Padre, faltan cosas dentro de nosotros y nos hemos excusado, Padre, delante de ti. Perdónanos en el nombre de Jesús. Aún hay codicia, hay presunción, hay egoísmo, Dios, hay queja, falta de contentamiento, falta, Señor, de honradez contigo, con los demás. En el nombre de Jesús, perdónanos. Perdónanos y te ruego, Señor, de manera personal junto con mis hermanos, que me ayudes, Padre, a desechar todo aquello que aún contamina lo hermoso que has hecho en mi vida. Se ha quitado, Dios, de mi corazón lo que ensucia, lo que obstaculiza que el Espíritu Santo se mueva con libertad dentro de mí. Gracias por todas mis hermanas, Señor, que hoy también han sido tocadas, Padre, con tu palabra y con esta reflexión, Padre. Señor, que no se nos olvide, porque somos fáciles, olvidamos tan fácilmente. Que no se nos olvide de dónde hemos caído y de dónde nos rescataste. En el nombre de Jesús, gracias por estos ejemplos maravillosos. Y aún, Señor, temor hay en nuestro corazón. No se enardezca tu corazón contra nosotros, Señor. Gracias porque aún nos podemos arrepentir y hay tiempo para ponernos a cuentas contigo. Queremos servir, Señor. Y aquí nuestras manos, y aquí nuestros pies, nuestra mente, nuestro corazón, nuestra vida y los bienes, y nada es nuestro, Señor, todo es tuyo. Enséñanos a administrarlo, Padre, conforme a tu voluntad. En el dulce nombre de Jesús. Amén.